y vi la película y Mary, María. La película Mary, disponible en Netflix. Este filme bíblico, dirigido por Dejoe Caruso y estrenada el 6 de diciembre de 2024, narra la vida de María, la madre de Jesús, desde su infancia en Nazaret hasta el nacimiento de su hijo. La actriz israelí Noah Cohen interpreta a María, mientras que Anthony Hopkins da vida al rey Herodes. La película busca ofrecer una visión humana y cercana de María, resaltando su valentía y fe inquebrantable. Sin embargo, Mary ha generado opiniones divididas. Algunos críticos elogian las actuaciones de Cohen y Hopkins, así como la dirección artística y el vestuario. Por otro lado, se han señalado discrepancias con las narrativas bíblicas tradicionales y se han cuestionado ciertas libertades creativas tomadas en la trama. La película Mary, desde un enfoque filosófico, social y espiritual. Estas temáticas son fascinantes y especialmente poderosas cuando se entrelazan con una figura tan emblemática como María. Y vi la película y Mary, María, en un análisis desde el realismo emocional y espiritual. Cuando se estrenó en diciembre de 2024, supe que Mary no era una película para ver de inmediato. Intuía que requería disposición, madurez y silencio interior. Hoy, 28 de marzo de 2025, sentí que había llegado el momento, mi momento. No fue una decisión casual, fue un acto casi espiritual. La vi desde un ángulo realista, cuestionando, observando y permitiéndome sentir. Me interesaba más la figura de María mujer que la María canonizada, y lo que encontré fue una historia que se mueve entre la obediencia y la resiliencia, la fe y el miedo, el deber y el amor profundo de madre. No quise encontrarme con la imagen idealizada que durante años se nos ha presentado, sino con la mujer, la joven, la madre que debió enfrentar una misión más grande que ella misma. Una mujer real, atravesada por el miedo, la duda, el amor y la fe. En una reflexión filosófica, Mary me hizo pensar profundamente sobre el concepto de libertad y me pregunté, ¿es libre quien dice sí a lo que no pidió? ¿O es el acto de decir sí lo que la convierte en libre? María, en esta historia, no es una figura pasiva, es una joven que decide, que acepta, que se transforma. Su filosofía de vida parece estar sostenida por algo superior, la entrega sin renunciar a su esencia. Ahí comprendí que aceptar no siempre es resignarse y que el verdadero valor de una decisión está en el alma con la que se toma. También me cuestioné, ¿cuál es el peso del destino? ¿Somos elegidos o elegimos? María parece vivir entre esas dos tensiones, lo que le fue dado y lo que decide asumir. En una reflexión social, desde lo social, Mary también golpea, por así decirlo, porque muestra cómo una mujer en una cultura profundamente patriarcal logra trascender el lugar que le fue asignado. Ella no lucha con espadas ni levanta la voz. Su fuerza es otra, la de sostener, proteger, criar, amar en medio del caos. Y eso es revolucionario. A través de María, muchas mujeres se pueden ver reflejadas, madres solas, jóvenes señaladas, mujeres que han debido tomar caminos difíciles por amor o por fe. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo hemos tratado históricamente a las Marías de nuestra sociedad? ¿Cuántas han sido ignoradas, anuladas
o juzgadas, sin escuchar realmente sus voces, en una reflexión espiritual. Y aquí es donde más me tocó el alma, porque ver a Mary desde lo espiritual no es ver milagros, ni prodigios, ni luces divinas, es ver el milagro del coraje interior, es ver cómo una joven se convierte en símbolo sin dejar de ser humana, es conectar con esa parte íntima que todos tenemos donde habita lo inexplicable. Para mí, el mensaje espiritual más poderoso de la película fue: la fe no está en las palabras, está en los actos cotidianos, en seguir caminando, incluso cuando no entiendes el porqué, en creer, incluso cuando duele, en amar, incluso cuando se teme. Y me hice esta pregunta: ¿crees que María fue verdaderamente libre al aceptar su misión? Desde una perspectiva filosófica, esta pregunta toca temas como el libre albedrío, el destino, la obediencia divina e incluso el poder de decisión femenina en un contexto donde todo parecía estar fuera de su control. En la película podemos ver a una María pensativa, en conflicto, pero también decidida. El ángel no le impone, pero sí le plantea algo que parece imposible rechazar. Y me hice esta pregunta: ¿tenía realmente opción o decir sí fue el único camino para no caer en desgracia social o espiritual? Les cuento que al ver esta película recordé a la Virgen María de mi infancia. Quiero comenzar no desde la película en sí, sino desde cuando tengo uso de razón, porque mi relación con la figura de María, la Virgen María, como siempre la he llamado por respeto y enseñanza, no comenzó con el cine ni con el análisis, sino con la fe y la tradición. Desde niña me enseñaron a verla como la mujer pura, humilde y obediente que cabalgaba en un burrito rumbo a Belén. Aquella imagen, grabada en mi corazón desde los nacimientos navideños, me mostró a una madre abnegada, callada, protectora y siempre con el rostro sereno. La Virgen María era la protagonista silenciosa de muchas oraciones, estampas y procesiones, y en mi hogar su presencia era sagrada. Con los años y la madurez, ya con mis 70 vividos, he comenzado a mirarla desde otro lugar. Mi filosofía espiritual se ha expandido y lo que antes era veneración sin cuestionamientos, hoy es también reflexión, búsqueda y conexión interior. Comencé a explorar la arqueología bíblica, a estudiar más allá de lo que me enseñaron, y con la llegada de Internet descubrí versiones, visiones y voces que antes no estaban a mi alcance. Quise saber más. ¿Quién fue realmente esta mujer? ¿Cómo vivía? ¿Qué sintió? ¿Qué perdió y qué ganó al decir sí? Hoy no dejo de llamarla Virgen María, porque ese nombre sigue resonando con profundo respeto en mí. Pero ya no es solo la figura del pesebre, ni la imagen colgada en la pared. Hoy la veo como mujer, como madre, como ser humano valiente, que vivió en carne y alma las consecuencias de un misterio que el mundo aún intenta comprender. Ahora, desde la devoción al entendimiento, mi nuevo encuentro con la Virgen María. Después de tantos años de nombrarla con respeto y de verla en los altares de mi memoria, el día que vi la película Mary, algo en mí se quebró y se configuró a la vez. Ya no estaba viendo a la Virgen María de los pesebres, de los rosarios, de los cantos de diciembre.
Estaba viendo a una mujer joven que vivía en carne viva una elección que cambió su historia y la de la humanidad para siempre. Lo que me enseñaron y lo que no me dijeron. Cuando era niña me enseñaron que la Virgen María era pura, obediente, santa. Lo era todo, menos mujer con preguntas. Jamás escuché hablar de sus dudas, de su miedo, de su adolescencia, de su humanidad. Todo era misterio, milagro, perfección, pero nunca me dijeron que pudo haber sentido angustia, que podía haber llorado sola por las noches, que tal vez se sintió juzgada o incomprendida por su familia o su comunidad. Y eso fue lo que más me conmovió de la película, porque por primera vez sentí que no estaba viendo una estatua sagrada, sino a una mujer real, enfrentando lo divino con el corazón en carne viva, lo que la película me hizo ver. En Mary vi algo que nunca me habían contado. Una muchacha con voz, con pensamientos y emociones, que aunque fue elegida, también eligió, que aunque le hablaron desde el cielo, su decisión la tomó aquí en la tierra, con el alma temblando y los pies en el suelo. Y ahí me nació la gran pregunta para este debate. ¿Ser elegida por Dios es un honor o una carga? ¿Es María una mujer bendecida o una mujer marcada por el dolor desde el principio? ¿Qué significa hoy en el siglo XXI ser como María? Y así, como mujer, con un camino recorrido, con luces y sombras vividas, me permito hoy mirar a la Virgen María no como el modelo perfecto, sino como el símbolo del coraje femenino más profundo. Hoy, verla en pantalla no me hizo rezar, me hizo pensar, sentir, debatir, llorar, porque me vi reflejada en ella en sus silencios, en sus dudas, en su fuerza, porque muchas veces en mi vida también tuve que decir sí, sin entender del todo, también tuve que confiar, también fui madre, hija, mujer en tiempos difíciles. Vi la película y comprendí la maternidad de la Virgen María desde mi propia experiencia como madre. De todos los temas que aborda la película Mary, hay uno que se convirtió para mí en el punto más revelador, más real, más humano, la maternidad de la Virgen María. Durante toda mi vida, desde la infancia, me hablaron de ella como la madre de Jesús, como la Virgen que dio a luz en un pesebre, con un manto azul rodeada de luz y ángeles. Pero fue solo después de haber sido madre, cuando tuve a mi primer hijo, que una pregunta comenzó a vivir en mí con insistencia. ¿Cómo pudo la Virgen María tener a su hijo sola? Una cosa es imaginarlo con el velo de la fe y otra muy distinta es sentir el parto en el cuerpo y el alma y pensar en ella con ese dolor, esa vulnerabilidad, ese miedo que toda madre conoce en el momento en que su hijo está por nacer. Y más aún, en un mundo hostil, sin hospital, sin comadrona, sin madre que la sostenga, ni hermanas, ni una amiga que le tome la mano. Rechazo, puertas cerradas y soledad, una verdad actual. La película Mary no lo endulza. Nos muestra a una mujer joven que es rechazada por su entorno, juzgada por su embarazo y empujada a los márgenes de su propia sociedad. La escena en la que buscan un lugar donde quedarse y las puertas se cierran una a una me desgarró, porque ahí entendí que la maternidad de María
no fue gloriosa en su comienzo, fue dolorosa, solitaria, desamparada. Y ahí la pregunta que me hice toda la vida encontró respuesta. La película no la muestra rodeada de milagros celestiales, sino dando a luz como cualquier mujer, con esfuerzo, con miedo, con lágrimas, con coraje. El realismo que tocó mi alma. Para mí esa fue la escena más real de la película. Esa fue la María que sentí cerca, no la que está en los vitrales, sino la que sintió contracciones en medio de todo lo que la rodeaba, un lugar no apto para tener un hijo en este siglo XXI. Abrazó el dolor en silencio y trajo a su hijo al mundo con la fuerza de su cuerpo y la fe en su alma. Esa es la maternidad sagrada, no porque sea perfecta, sino porque se sostiene sola ante el mundo. Y yo como madre, como mujer que he vivido, sufrido, amado y también ha tenido momentos de soledad, me conmovió hasta las lágrimas. Vi la película y me vi reflejada en la Virgen María cuando fui madre por primera vez. ¿Cuántas de nosotras nos vemos en este pasaje? Permítanme hacer un paréntesis personal, porque no puedo continuar este análisis sin contar lo que la maternidad significó para mí por primera vez. No fue una época de celebración, ni de pañuelos bordados, ni de visitas llenas de flores. Fue un tiempo profundamente triste, no por tener a mi hijo, que fue y será siempre una bendición, sino porque viví el embarazo en soledad, con rechazo, con hambre de afecto y de comida. Recuerdo que mis familiares tenían una cadena de restaurantes. Yo sin trabajo, sin recursos, con mi economía quebrada y con el corazón encogido, pasaba por allí después de mis citas médicas. Esperaba que alguien me mirara, que alguien me ofreciera un plato caliente, algo que me alimentara a mí y a mi hijo por nacer. A veces lo conseguía haciendo lo que llamamos un trueque de dignidad, una palabra amable a cambio de una comida sencilla. Así sobreviví muchos días, así parí, así amé, así resistí. Y cuando vi a María en la película, en su embarazo difícil, en su soledad, enfrentando el juicio de su comunidad y el frío de la noche, entendí que yo también fui una María. Una de tantas Marías que han existido, existen y seguirán existiendo. Mujeres embarazadas, rechazadas por sus familias, invisibilizadas en sus trabajos, empujadas a mendigar afecto y reconocimiento. Y por eso digo, con total certeza, esta película es real, porque la vida de María, así como la muestra, no es leyenda ni símbolo solamente, es experiencia vivida. No solo fue madre del Salvador, fue una mujer valiente en un mundo hostil, y en eso muchas mujeres como yo nos reconocemos. Vi la película y entendí que el juicio a las madres no tradicionales no ha terminado. María, la Virgen María, embarazada sin haber conocido varón, rechazada por su entorno, cuestionada por su familia, marcada por una comunidad que no la entendía. ¿Le suena? Porque aunque pasaron más de 2000 años desde su historia, la figura de la madre no tradicional sigue siendo juzgada, señalada, silenciada. Y no hay diferencia si hablamos del año 0 o del 2025. Hoy en día, una mujer embarazada sin pareja o en condiciones económicas difíciles
o simplemente con una historia que no encaja en los moldes sociales, sigue recibiendo miradas de lástima o desprecio. Y muchas veces esas miradas vienen de quienes dicen tener fe, de quienes rezan a la Virgen, pero olvidan que ella también fue madre sola, pobre, excluida, señalada. ¿No es contradictorio? ¿No es dolorosamente irónico? ¿Quién decide cómo debe ser una madre? La película me enfrentó con una verdad que ya conocía, pero que a veces la sociedad quiere esconder. María fue una madre fuera de lo convencional. Fue una joven embarazada sin protección social ni económica. Y si viviera hoy, probablemente también sería rechazada, criticada, ignorada. Entonces me pregunto, ¿qué tipo de maternidad es la que seguimos glorificando? ¿Solo la que está casada por la iglesia, económicamente estable y dentro del molde tradicional? ¿Qué pasa con las mujeres valientes que crían solas, que enfrentan un embarazo sin apoyo, que hacen lo imposible para que a su hijo no le falte lo esencial? Esas mujeres también son Marías, son las Marías del siglo XXI. Y muchas veces, como yo en su momento, caminan con la cabeza alta, el vientre lleno de vida y el corazón lleno de dudas, de miedos y de amor, el mensaje que deberíamos recordar. Si hay algo que rescato de Mary como película, es que rompe con el silencio idealizado y nos permite ver que María no fue solo un ícono religioso, sino una mujer real, en una situación real, enfrentando un mundo que no supo cómo tratarla. Y por eso su historia sigue viva, porque sigue repitiéndose, porque en cada barrio, en cada familia, en cada generación, hay una mujer que vive lo que ella vivió, y no siempre con ángeles, y no siempre con un José. Por eso invito a todos, con respeto pero con firmeza, acompañen, no juzguen, amen, no cuestionen, sostengan, no abandonen. Vi la película y confirmé que la fe no está reñida con el conocimiento. Hoy quiero ir más allá de la historia, más allá de la imagen cinematográfica, más allá de lo que la tradición o el cine nos muestra. Hoy quiero filosofar espiritualmente, desde el lugar donde nacen las preguntas que no necesitan respuestas absolutas, sino resonancia interior. Ver la película Mary me llevó a pensar con más claridad que nunca que conocer más a la Virgen María no debilita mi fe, la enriquece. Verla como mujer, como madre, como ser humano enfrentando lo divino y lo cotidiano, no me aleja del misterio, me conecta con él de otra manera. Espiritualidad no es tradición vacía, es conciencia viva. Algunos pueden pensar que al entender mejor la historia real de María, deberíamos abandonar ciertos gestos o devociones, que si el rosario, que si las velas, que si tener una imagen, que si pedirle ayuda. Pero yo creo profundamente que no hay contradicción entre conocer y creer. No hay choque entre razonar y orar. Cada ser humano es libre y debe ser libre de orar como le dicte su corazón. Y si el corazón necesita encender una vela, repetir un rosario, bendecirse con su imagen o simplemente invocar a la Virgen como madre, eso es sagrado, eso es espiritualidad, eso es libertad, pero siempre respetando a los demás en sus creencias. Y este dicho es clave: es bueno mucho, pero no tanto.
mi diálogo con María, una madre que me acompaña. Yo, Gloria Meléndez, a mis 70 años, con vida recorrida, dolores superados y alegrías profundas, no necesito que nadie me diga cómo creer. Yo le pido a la Virgen que me acompañe, que acompañe a mis hijos y a los míos, no como un ídolo, no como una figura intocable, sino como una madre que entiende, que escucha, que abraza con su presencia invisible. Y eso no contradice mi conocimiento. Al contrario, cuanto más la conozco, más la amo y la respeto. Cuanto más la veo humana, más siento su presencia divina. Porque para mí María no es solo la madre de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, o como cada quien prefiera interpretarlo. María es un puente entre lo humano y lo eterno, entre lo que sentimos y lo que no podemos explicar. Filosofar espiritualmente es aceptar que todos tenemos un camino. Por eso este espacio no está para debatir si es o no es, si creer o no creer. Este espacio es para compartir desde el alma, desde la experiencia, desde la evolución de cada uno. La espiritualidad no se impone, se vive, no se encierra en un dogma, se expande con amor. Y hoy más que nunca, después de ver la película Mary, yo abrazo mi fe con más conciencia y me permito decir, creo en la Virgen María como madre y creo en la Virgen María como madre de Jesús, Hijo de Dios. La invocó como guía y la honró con palabras, con silencio, con luz, porque esa es mi manera de creer y esa es mi manera de vivir y esa es mi espiritualidad. Vi la película y comprendí que la fe se alimenta del conocimiento, no se opone a él. Filosofar espiritualmente, cómo María me conecta con mi manera de creer. Vi la película y entendí que el libre albedrío es el puente hacia la espiritualidad verdadera. Cuando vi la película Mary, me acompañaban muchas emociones, pero también muchas certezas. Una de ellas es esta frase que hoy resuena profundamente en mí. Comprendí que la fe se alimenta del conocimiento, no se opone a él. Y esa comprensión me llevó directo a un concepto que ha guiado mi vida: el libre albedrío. Elegir cómo creer, la raíz de lo espiritual. En la historia de María, la Virgen María, no solo hay misterio divino, hay una decisión profundamente humana. La película no la muestra como una marioneta del destino, sino como una mujer que elige aceptar lo inexplicable, y esa elección la convierte en símbolo universal. Para mí, eso es espiritualidad. No repetir lo que me dijeron, no temer cuestionar, es elegir cómo creer, cuándo creer, en quién creer, y es ahí donde entra el libre albedrío, el don más poderoso que poseemos como seres humanos conscientes, no para negar lo divino, sino para acercarnos a lo divino con nuestra propia voz y nuestro propio paso. María, mi camino libre hacia la fe. Yo no creo por obligación, no oro por costumbre, no sigo tradiciones por miedo. Yo creo porque quiero, oro porque necesito,
sigo tradiciones porque me conectan. Y entre todo ese camino la figura de la Virgen María no me impone, me acompaña, no me dirige, me inspira. Cada vez que enciendo una vela o susurro una oración, no lo hago por temor, sino por una elección libre y consciente de buscar consuelo, guía, fortaleza. Y eso es lo que hoy, a mi edad, defiendo y proclamo con serenidad. El conocimiento no me aleja de la fe, el libre albedrío no me aparta de Dios. Al contrario, me acerca, porque elegir creer es amar con libertad. Gloria Meléndez.